Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos. El día de hoy hablaremos del duelo y para ello nos acompaña la licenciada en psicología Ditza Colet Solano Camacho. Ella se desarrolla en el área clínica con enfoque cognitivo-conductual, tiene experiencia en intervención en crisis y procesos de duelo. Asimismo, se desenvuelve en instancias hospitalarias en el área de cuidados paliativos. Es colaboradora en la implementación de talleres de autoestima e inteligencia emocional, así como en el desarrollo de habilidades socioemocionales y acompaña mayormente a población adulta. Bienvenida, Colet, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me siento muy feliz y emocionada de compartir este espacio, un nuevo espacio para mí con ustedes, con personas nuevas, sobre todo contigo, Arely. Me da mucho gusto que toquemos este tema, sobre todo porque siento que por las fechas que se vienen es muy común, ¿no? Y es algo que las personas vamos a vivir y que a veces no tenemos como las herramientas o la información necesaria para vivirlo. Y siento que el poderles brindar esta información ayuda un poquito, ¿no? En ese proceso. Muy bien. Oye, y como para empezar a hablar un poquito más del tema en profundidad, ¿qué es y en qué momento uno vive un duelo? Uy, fíjate que hay muchos autores, ¿no? Que hablan sobre qué es, cómo se vive. Muchas personas hablan del duelo. Sí. Pero a mí me gustaría como en este espacio resumirlo como que el duelo es un proceso que es una respuesta adaptativa a una pérdida tanto de algo o de alguien. Y en esta respuesta o en este proceso se presentan tanto reacciones tanto emocionales, ya sea por ejemplo la tristeza, el enojo, la frustración, también reacciones cognitivas que puede ser por ejemplo los pensamientos, ¿no? Por ejemplo de ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué pasó esto? Como cuestionarnos todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último también puede haber reacciones conductuales, ¿no? Por ejemplo el aislarnos, llorar o querer estar acompañados. Hay como toda una gama, ¿no? Como de reacciones a este tipo de procesos. Sí. Y también me gustaría mencionar que el proceso de duelo tiene como objetivo aprender a vivirse en la presencia física de algo o de alguien, ¿no? Ese es tal cual el duelo. Y asimismo me gustaría mencionar una frase que en su momento me mencionó un maestro en una de mis clases, que el duelo tal cual es un proceso activo en el que el duelo no es el que se va o el que termina, sino que no somos nosotros los que hacemos cosas para atravesarlo, ¿no? Okay. Entonces, tal cual el duelo es un proceso y una reacción adaptativa a los procesos que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, si me preguntas que cuándo se puede presentar un duelo, no solamente es cuando alguien fallece o cuando un ser querido muere. Porque eso es lo más usual, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, a veces cuando pensamos en duelo es como que, alguien falleció, ¿no? Sí. O alguien muere. Pero también se puede presentar en diferentes como situaciones, por ejemplo, separaciones tanto de pareja, ahí también se puede vivir un duelo, o de amistades incluso, ¿no? Que alguien te deja de hablar, que alguien te gostea, es como chino, manches, o sea, vivir como ese proceso de despedirse de la persona, y no porque muera, sino porque siento que eso es más difícil, ¿no? como el que sigue viva la persona y que tienes que despedir. Sigue por ahí. No. Ajá, exacto, sí. También te puede vivir un proceso de duelo cuando te cambias de casa, o cuando eres foráneo, ¿no? Incluso que debes de dejar como tu espacio en el que te desenvuelves 100% e irte a otro espacio, conocer nuevas personas, incluso como nuevas tiendas para comprar cosas, ¿no? Es como, no manches, o sea, yo la tienda donde iba ya tenía mis amistades, ya conocía a las personas, eso también, ¿no? La señora de la tiendita ya me decía. Sí, que le decías, a doña Mario, sí, claro. Sí. Sobre todo ahí, ¿no? Incluso también en los trabajos, cuando renunciamos o nos despiden, ahí también podemos vivir un proceso de duelo, ¿no? Porque justamente, ¿no? Estamos inmersos en un espacio y terminar como de tajo, como esa rutina, también se vive un duelo, ¿no? Y hasta estas como, bueno, entre emociones y pensamientos, como por ejemplo en la parte cognitiva que mencionabas, incluso el pensar, no fui suficiente y por eso me despidieron de mi trabajo, todo ese tipo de cosas que pueden ir acompañadas, sí. ¿no? Sí, sobre todo, sí, justamente como esta parte cognitiva influye muchísimo, ¿no? Justo como lo mencionas en mi presentación, como cognitivo-conductual, tenemos como esta triada, ¿no? Que son los pensamientos, la emoción y la conducta. Y obviamente pues todas influyen, ¿no? Entonces sí, justamente. También hay una situación en la que a veces nos sorprende que vivimos un duelo que son los asaltos, cuando nos roban nuestras pertenencias. Por ejemplo, cuando te quitan tu celular, tu mochila, es como, no, o sea, ese celular, por ejemplo, ¿no? Me lo regaló tal persona, ya tenía tantos años con él. O las fotos que tenía. Las fotos. Sí, ahí también vives un proceso de duelo, ¿no? O tu mochila, de que no manches, esta mochila la tenía desde prepa, ¿no? Y me la robaron. Sí. Y como que te cuesta imaginar que vas a tener cosas nuevas, ¿no? Ay, sí, ahí también. Sí. O por ejemplo, también cuando vamos pasando por etapas del desarrollo, por ejemplo, de la infancia a la adolescencia, juventud. Sí. Incluso yo ahorita, por ejemplo, de que etapa juventud, ¿no? De adulta joven, sí fue bien difícil. Ajá, exacto, sí es como, no manches, o sea, te acostumbras tanto a, no sé, a la primaria, ¿no? De que dependes totalmente de tus papás. Sí. Y ahorita ya en la universidad es como, no manches, o sea, ya debes estar tú solita, tú
como un meme una vez que vi que decía de que ventajas de la universidad, nadie te dice qué hacer, desventajas, nadie te dice qué hacer, entonces es como, ¿qué onda, no? ¿Qué? Lo mejor y lo peor. Sí. Entonces también vivir o pasar por esas etapas también es un duelo, ¿no? Como despedirte también como de tu cuerpo, de cómo era antes, incluso las mujeres que siento yo Sí. que hay un poco más de cambio, ¿no? Por ejemplo, las hormonas, aparte de la menstruación, es como despedirte totalmente de la infancia y adolescencia y pasar a eso, ¿no? Y que incluso he visto mucho, por ejemplo, ahorita lo veo con mi mamá, que también ya tiene 60 y tantos, y es esta parte también de ir dejando, como que ya no puede hacer las mismas cosas, y también es un proceso de duelo para ella de, ya no me puedo mover con tanta facilidad, ya no escucho bien, ya no, o sea, son tantas cosas y que de repente creo que a veces nos hace falta un poco más de sensibilidad ante esas cosas, ¿no? Porque lo vemos como, ay, no pasa nada, pero para la persona es algo muy difícil de sobrellevar, ¿no? Sí, de hecho. Y justamente, bueno, iba a mencionar algo, pero iba a spoilear a lo que vamos a seguir. Pero sí, justamente también eso, ¿no? Y también puede ser los cambios de escuela, ¿no? Por ejemplo, va muy de la mano con las mudanzas, pero también y con la etapa del desarrollo, como de cambiar de la secundaria a prepa, universidad, también es como ese proceso de dejar ir, ¿no? Como todo lo que viviste y pasar a algo nuevo. Y por último, como lo que yo considero que también vivimos duelo es como con la salud, cuando te enfermas o simplemente una gripa, ¿no? De que, es que si no hubiera estado enfermo hubiera podido ir a tal lugar, ¿no? Y que también ahí vives, ¿no? O hasta un grado ya más grave, ¿no? De llegar a un hospital, de decir, ¿sabes qué? Ya perdí mi salud, o tengo una enfermedad terminal, o incluso cuando te amputan algo. Sí. Fíjense que yo no había pensado eso, pero ahorita que estoy haciendo mi servicio en el hospital, la psicóloga, mi asesora, fue de que si a una persona le amputan algo, le debe de hacer un duelo a esa parte del cuerpo que pierde. Porque imagino, o sea, yo nunca me había puesto a pensar de que esa parte del cuerpo la pueden incinerar o enterrar. Entonces, como despedirte tal cual de eso y preguntar a la persona, ¿qué quieres? ¿Cómo te quieres despedir de esta parte que es tuya? Entonces, también ahí se vive un duelo. Y que también ha de ser bien complejo, ¿no? Porque, porque creo que también perder alguna extremidad, así, por ejemplo, las piernas, ¿no? Lo que día a día te sostenía y algo que de alguna manera... al menos pues nosotros que estamos aquí decimos, bueno, tenemos nuestras dos piernas sanas y vamos y caminamos y así, pero que cuando nos enfrentamos no sé, a un accidente o algo que implica que perdamos algo de nosotros, pues sería bien difícil seguir la vida, ¿no? Y que yo he visto así como historias que de repente se escuchan de personas que pierden así alguna extremidad y que la gente de alrededor es como de, no, mira, así se puede seguir adelante, así. Y siento que es bien complicado porque nadie mejor que esa persona puede entender realmente lo que está significando para él o para ella, ¿no? El haberlo perdido. Sí, de hecho también como que te cambia totalmente la rutina, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé ustedes, pero yo ya me esguincé 2 veces. Y la última vez que me esguincé, o sea, de verdad, valoras bastante simplemente el hecho de levantarte e ir al baño. Entonces es como, wow, o sea, y entonces yo me imagino la parte de perder, ya sea pues que te amputen algo o perder la salud en caso de depender ya de otra persona, es también hacer eso. Y siento yo que como en resumen son esos puntos, ¿no? Siento que son como las situaciones en las que se puede vivir un duelo. Sí, como una situación de cambio radical y que tienes que reajustarte a todas tus acciones de la cotidianidad, porque tienes que cambiar todo. Sí, tal cual. Sí. Oye, Colette, ¿y nos pudieras hablar un poquito acerca, yo sé que hay distintos autores, etcétera, pero nos pudieras hablar al menos las etapas que tú conoces acerca del duelo? Sí, claro. De hecho, me gusta mucho una autora que es Elizabeth Kubler-Ross, yo creo que ya la han escuchado. Sí. Y ella, pues me gusta mucho ella porque es como muy concreta, ¿no? Como muy sencillo su teoría. Y ella habla como de 5, ¿no? Como las más comunes, que es como la parte de la negación, que es pues tal cual, ¿no? Cuando te dicen una noticia... Bueno, a partir de ahorita me voy a centrar más con la parte de duelo por fallecimiento o por muerte. Entonces, en la negación me refiero a esta parte de, híjole, pues no es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo me estás diciendo que tal persona murió? O ¿cómo me estás diciendo que, o sea, ayer la vi o hace ratito la vi, ¿cómo me estás diciendo que ahorita falleció? O quedamos de vernos en unos días y ya no voy a llegar a ese café que nos íbamos a tomar. Exacto, ¿no? O incluso también con esta parte de que a veces la muerte la vemos como... ajena, ¿no? Así como que a los demás les pasa, no le puede pasar ni a mi familia, ni a mí, ¿por qué, no? Entonces, con esta parte de la negación de negar que alguien de cercano a ti fallece. Entonces, esa es como la primera, ¿no? Como en primera instancia aparece la negación. En un segundo momento podría aparecer como la ira, ¿no? Como esta parte de frustración, ¿no? Como, híjole, o sea, no es cierto, o sea, va como muy pegado a la negación. Incluso la culpa, ¿no? Así como, no manches, si hubiera hecho esto, no hubiera pasado, ¿no? Entra como muchos sentimientos ahí involucrados. Entonces, sí, tal cual, la ira, que también ahí entran muchas emociones, pero específicamente está la ira, ¿no? También está la parte de la negociación, que es como una tercera etapa.
Aquí yo lo identifiqué más como tanto en pacientes como en un hospital, como en relaciones de pareja, porque siento que la negociación no se puede trabajar como en cuando alguien fallece, porque no puedes negociar que regrese, ¿saben? O sea, Ajá. como, Sí. pues, no. Sí. Entonces, a lo que me refiero con pacientes, por ejemplo, en un hospital, cuando están en esta etapa, es como, no, pero va a haber más procesos que me puedan curar, o hay alguna otra medicina que me pueda ayudar, o sea, es como hacer todo lo imposible, ¿no? Como negociar esta parte. Y con la parte de las relaciones como de pareja, lo que me refiero es que negocias el querer cambiar como alguna conducta que le molestó a tu pareja para que esa pareja regrese, ¿no? Como, por ejemplo, si una relación de pareja terminó por que no tienes iniciativa, ¿no? Por así decirlo. Y que terminan, es como, no, ¿sabes qué? Ahora de ahora en adelante voy a tener más iniciativa para que sigamos siendo novios, ¿no? Es como negociar esta parte. O incluso para que si llego a tener alguna pareja en el futuro, esa persona no sienta que me hace falta iniciativa, Ajá, ¿no? sí, exacto. Entonces la negociación yo la veo así. Porque creo que en un proceso como de fallecimiento no se puede como aterrizar bien esa etapa, entonces yo lo veo en estos dos ámbitos. Oye, y por ejemplo, respecto a esto del momento en el que fallece alguien, la negociación pudiera ser también el pensar en, por ejemplo, las personas que son muy creyentes, así, pudiese tener que ver bueno, yo creo que ahora está en un mejor lugar y ya no está sufriendo. ¿Eso también entraría en la negociación o no tanto, o no va por ahí tanto? Fíjate que yo eso lo veo más como en la parte de la aceptación. Ah, ok, Ajá. a la que todavía no llegamos. Ok, es verdad. Sí, porque la negociación siento más que es como algo que quieres como revertir o algo que se pueda cambiar. Ah, ok. ¿Sabes? Sí, en ese caso no hay más. Pues. Ajá, y Ok. por ejemplo en esa parte de la negociación pues no siempre resulta pues bien, ¿no? Es como Sí. por ejemplo en las enfermedades es como pues ya no hay más que hacer. Ok. Entonces se vive, ¿no? Esa etapa. En un cuarta etapa que también identifica esta autora es como la parte de la depresión, que es como un estado profundo de tristeza, ¿no? Como que ahí incluso se presentan varias reacciones, ¿no? Como el quererse aislar, el llorar, el enojarse, como esta parte como irritable, ¿no? Pero también hay personas que lo viven de diferente manera, ¿no? Como el querer estar pegados con alguien todo el tiempo, el hacer actividades como de que te distraigan, o sea, hay como toda una gama como de reacciones, Ajá. ¿no? Sí. Y que va a depender de cada la persona, persona. ¿no? Ajá. Y de los recursos que tengan, ¿no? Aparte. Claro, Sí. sí, es muy Sí. importante eso, ¿no? Porque también sí hay que hablar un poquito como de que no es tan accesible muchas cosas. Sí. Entonces, eso influye también mucho. Sí, sí, exacto. Y ya por último, como la etapa que más se menciona es como la parte de la aceptación, que es justo a lo que iba, que aquí me gustaría como hacer hincapié en que no es ni olvidar ni superar, sino que más bien adaptarte, ¿no? Como a la nueva rutina que vas a tener sin esta persona, porque a veces dicen, no, ya supéralo, ya olvídalo, ya, ¿no? Y no, realmente el proceso de duelo no es eso, sino que realmente es como adaptarte a tu nueva vida, a esa rutina que ya no va a estar esta persona. Ese es como ya como el final, por así decirlo. Sí. Si bien es un proceso que vas a vivir a lo largo de tu vida, tiene como una etapa en la que ya no recuerdas a la persona ni con tristeza, ni con frustración, ni con culpa, sino que ya la puedes recordar como esta parte de nostalgia, pero nostalgia como con sentimientos agradables, ¿no? Okay. Como añoranza, como esta parte. Y bueno, esto de las etapas lo mencionan como muy teóricamente estas 5, ¿no? Ajá. Pero a mí personalmente me gustaría ponerles como un ejemplo, como ya poniéndolo en la práctica y no hablar solamente de teoría. En las etapas a mí me gusta verlo más como con 3 etapas, sencillamente, ¿no? Y como ejemplo me gustaría aterrizarlo como cuando te cortas o cuando te caes. ¿Qué Ok. pasa cuando te caes, no? Cuando te caes y te cortas, ¿no? De que te empieza a arder, ¿no? Como el impacto, de que ching, me golpeé, te cortas, empiezas a sangrar. Siento que eso es como el impacto que tiene en primer momento el duelo. Es como, no manches, así como que te sorprendes, ¿no? Es como, Sí. no manches, así te asustas, el miedo, el enojo, incluso de que, qué mensa, ¿no? Sí. De eso. De que, si no hubiera movido la mano así. Exacto, o si no me hubiera ido por ahí, o si no me Ajá. hubiera puesto tenis, Sí. así como esa parte, ¿no? Sí. Como una segunda etapa que yo veo o me gusta como aterrizar en este ejemplo es como cuando te limpias, ¿no? Cuando haces como esta parte de enjuagarte, de limpiarte, de remover como la mugre que incluso puede llegar a sentir en la herida, ¿no? Como, ok, vamos a limpiarla lo mejor que se pueda. Y a esto me refiero con la parte de sentir las emociones, ¿no? Como de abrazarlas, de identificarlas, de expresarlas, ¿no? Como, ok, ya estás aquí, ahora qué voy a hacer contigo, Sí, ¿no? que es como bueno, ya me pegué, ya no puedo revertir el que me haya pegado, pero bueno, ¿Qué ahora voy a toca a hacer? él hacer algo al respecto, Exacto. Que ¿no? es muy importante, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde muchas personas se detienen y los entiendo, ¿no? Es algo Sí. complejo, pero sí hay que reconocerlo y como dices tú, pues abrazarlos y vivirlas. Pues, o sea, no, Sí. si no se hace eso, pues ahí se queda uno, ¿no? Y eso Sí. es donde tiene que trabajar. Y que incluso a veces es peor cuando no lo sientes, ¿no? Cuando no lo vives, como que se va juntando, ¿no? Se va acumulando y es peor al final. Entonces, sí, justamente. Y ya por último, como con este ejemplo, es cuando totalmente sana, ¿no? Cuando ya está seco, ya está limpio, ya está con cicatriz.
Y este ejemplo me gusta mucho usarlo porque hace mucho, no me acuerdo dónde, vi como esta analogía, ¿no? De que aquí dolió, pero aquí sanó también, ¿no? Que es el significado como de una cicatriz, de que, ok, aquí me acuerdo que me lastimé, que me dolió y estuvo súper feo, pero me la cuidé, me la curé y se logró hacer la cicatriz, y esa cicatriz te queda como para recordar que sí, dolió, pero también aquí yo misma lo pude sanar, ¿no? Y yo misma la pude curar, y lo cuidé tanto que logré que ya no me estuviera doliendo ahorita. Entonces, con ese ejemplo y con esas como 3 etapas que ahorita les dije, a mí me gusta aterrizar como el duelo, ¿no? Como, es algo que todos hemos vivido, ¿no? Porque a veces como que, ¿cómo logro empatizar con alguien que está viviendo un duelo si yo no lo he vivido? Sí, pero te has cortado y sabes lo que se siente, ¿no? O te has caído, o te has lastimado. Entonces, justamente por eso me gusta poner ese ejemplo, ¿no? Para lograr como dimensionar lo que es un duelo. Sí. Y que sobre todo, por ejemplo, si lo ponemos en este enfoque de pensarlo de cuando un ser querido fallece, creo que muchas veces esta última etapa como de aceptar, a veces sentimos que avanzar significa como dejar atrás a esa persona, olvidarla, como si siguieras como sin nada, ¿no? Y que pueden aparecer todas esas emociones de culpa, decir, no, es que yo cómo voy a seguir sin ella o sin él, etcétera. Y siento que eso que dices de la cicatriz me hace muy lindo porque es como que incluso puedes voltear a ver el recuerdo de esa persona y verlo con gratitud, con amor, con cariño, con todo lo que te represente, y es eso, como que no lo olvidas, simplemente como que te adaptas a seguir en esta vida sin esa persona que ya no está, ¿no? Sí, exacto, y que a veces también pasa que, también recuerdo mucho en una clase justamente de tanatología, que decían que un duelo patológico tiene muchas características, pero una de ellas es, por ejemplo, cuando tienes objetos de la persona que ya falleció y crees que el objeto es la persona, así de que alguien lo agarra, no, o sea, no lo agarres. Y no te atrevas a tirarlo porque... Exacto, y siento que es como la delgada línea, ¿no? De, ok, sí era de la persona, pero no es la persona. Entonces también es como muy importante esa parte, ¿no? De saber identificar los duelos, porque hay muchos tipos, ¿no? Y el patológico se caracteriza por eso, ¿no? De que no querer soltar, como todo el tiempo recordar, o incluso como recordar, pero no desde la gratitud o amor, ¿no? Sino que más bien como de la culpa. Y obviamente eso se va trabajando, pero también como una de las características de un duelo como saludable o normal, por así decirlo, es esta parte, ¿no? Como el respetar a las personas, cómo lo viven, pero también como cuidando que no se vaya esa parte de lo patológico, ¿no? Porque también es importante mencionar que el duelo no es cómo pasa el tiempo, o sea, que dicen, ¿no? De que teóricamente son 2 años, pero no, o sea, realmente es cada quien, ¿no? Pero no es cómo pasa el tiempo, sino qué haces con el tiempo, ¿no? Como esta diferencia de, ok, ya estoy viviendo un duelo, ay, pues ya, el tiempo lo va a arreglar, ¿no? Sino que realmente, ¿qué estoy haciendo yo para trabajar en el proceso de duelo, ¿no? Que es muy importante también diferenciar esa parte. Y que incluso para eso es bien importante y necesario hablar sobre ello, ¿no? Porque creo que también se vuelve como... Y es entendible, ¿no? Porque también de repente cuando uno está del otro lado y cuando le toca que alguien cercano esté sufriendo por la pérdida de alguna persona, del trabajo, de la salud, de lo que sea, que implique como un duelo, uno dice, bueno, ¿hablaré del tema o no? No sé, ¿no? Como que a lo mejor pueden surgir todas estas cosas de, pues, ¿cómo acompaño, no? A la otra persona, pero que tampoco creo que es mucho como el preguntar, ¿no? A la persona y así. Obviamente cada persona va a ser distinta, pero creo que también no se debe de convertir tanto en un tabú, ¿no? Y tienes que respetar si la persona quiere hablar o no quiere hablar, pero bueno, también en algún punto tendrá que hablarse para que pueda sanar, ¿no? Y es como, también siento que es muy difícil como respetar estas... Pues sí, como no ser, ¿cómo se dice? Invasivo, como no ser invasivo, porque, por ejemplo, creo que también una persona tiene derecho a decir, bueno, es que esta cosa, este objeto era muy importante para esta persona y no lo quiero tirar, ¿no? Y a lo mejor es bueno respetarlo, ¿no? Creo que tampoco se trata de, no lo tienes que tirar porque no es la persona, ¿no? O sea, sí, no. Justo, o sea, no es como una norma escrita, pues, ¿no? O sea, es como de cada quien y hay que irle tanteando y hay que irle viendo según qué es lo que esté pasando y qué es lo que la persona quiere hacer y cómo lo esté trabajando. Justamente. Sí, ¿no? Pero que es la parte difícil, ¿no? El saber hasta dónde sí, hasta dónde no, pero creo que siempre hay que partir como del respeto, ¿no? Hacia la otra persona. Sí, totalmente. Creo que siempre los duelos son muy individuales. O sea, sí totalmente no es como que, ay, ¿qué estás haciendo el duelo el mismo que yo? Sino que realmente cada quien con sus herramientas, con sus creencias, incluso con la parte cultural que tú mencionas también como muy tabú, que también influye mucho, ¿no? Como en la manera en la que lo vamos a sobrellevar, porque incluso me ha tocado personas, ¿no? Que están viviendo por un proceso, pero es como, es que, o sea, se me hace difícil hablarlo porque en mi familia si lo hablamos es como, no invoques a la muerte, no hables de eso, es como, no manches, o sea, y son ideas pues bastante respetables, ¿no? Que se aceptan pues que culturalmente
justamente acá en México es mucho de eso, ¿no? Como la muerte. Últimamente ya no tanto por el Día de Muertos, ¿no? Pero a veces sí es como que si hablan de la muerte es como, no. Como que Sí. no le No se toques, habla, ¿no? no. Sí, Exacto, básicamente. sí. Pero que es necesario, ¿no? Justamente Sí. para saber, porque a veces vemos también, como les decía hace ratito, ¿no? La muerte como ajena, pero nunca hablamos Sí. de mi muerte, de nuestra muerte. Y a veces eso es muy necesario porque justamente la incertidumbre que hay después de que alguien fallece es como, ¿qué voy a hacer con sus cosas? ¿Qué voy a hacer con su cuerpo? ¿Qué voy a hacer con esto? Y cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, en familia, de que, oye, fíjate que a mí mi cuerpo me gustaría que le hagan esto, mis cosas esto, así. Y eso se Sí. llama voluntades anticipadas, que es cuando tú das tus voluntades de qué te gustaría hacer, ¿no? Y eso le quitas un montón de incertidumbre a la familia, incluso de culpa, porque a veces Sí. cuando toman decisiones de qué hacer con tus pertenencias o contigo, es como, no manches, pero no, si no le gusta que le hiciéramos eso, no sé. Sí. O puede causar conflicto incluso de Exacto. forma interna, ¿no? Sí, O sea, sí, que, sí. que alguien sí quiera, por ejemplo, tirarlo y que alguien no. Ujú. Sí, en las familias, ¿no? Sí. Ajá. Y que incluso creo que puedes incluso ser como doloroso el toparte con, nunca le pregunté esto, nunca Ajá. supe, o sea, y puedes decir, y si nunca le di la relevancia, la importancia, etcétera. Y yo creo que es bien importante hablar de estas cosas, pero sí, yo siento que y lo he visto en mi familia, como que si de repente se habla de algo de eso, es como, ay, no, cállate, ahorita no estés pensando en eso. Y es bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Es justo esa parte incluso de hacérselo un poco más sencillo a quienes se queden cuando tú ya no estés. Ujú. Sí. Sí, exacto, justamente, totalmente. Muy bien. Y bueno, digo, ya hemos hablado, un tema muy complicado en todos los sentidos, pero yo creo que es incluso más complicado de repente cuando uno lo vive, ¿no? Cuando Ujú. el duelo es propio, pues. Entonces, te queríamos preguntar si nos pudieras dar como algunas, no sé, algunas herramientas o algunos tips como de que para que las personas puedan trabajar sus propios duelos. Ok, va. Sí, de hecho, me gusta cuando preguntan esto porque se puede sacar como mucho jugo, ¿no? Del tema. Ujú. Sí. Siento, bueno, yo cuando estaba pensando en esta charla, justamente estaba pensando como en dos partes, ¿no? En este tema como en las herramientas o cómo trabajarlo. Y una de estos como herramientas podría ser como las redes de apoyo. Siempre como tener ya sea tu familia, amistades, tu pareja, tus mascotas incluso, ¿no? Sí. Como tener estas redes de apoyo que están ahí presentes siempre que lo necesites, te ayuda un montón. Porque a veces pasar por estos procesos solo es válido también, ¿no? Es muy respetable. Pero el siempre contar con alguien más, eso puede ser como una gran herramienta, ¿no? Como no aislarte. Incluso si no quieres hablar del tema, pero estás acompañado de alguien, siento que eso también ayuda mucho, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, lo veo mucho que una de las herramientas es como el trabajo individual. Y aquí en esta parte me gustaría como desglosarlo en diferentes puntos, que el primero es como de manera individual, como tú buscarle un significado a la muerte. A esto me refiero a que no verlo como tabú, como lo que decíamos, sino como verle... A los puntos que voy a decir se van a relacionar mucho, entonces voy a repetir algunas cosas, pero en este significado de la muerte es como verlo desde la parte de la religión, ¿no? De que, ok, si yo soy católica, ¿qué significado le doy a la muerte? Bueno, pues es el término como de la vida, ¿no? De un ciclo de vida, y a partir de ahora, pues me voy al cielo, ¿no? Que es lo que nos da, la idea que nos vende, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, si no profesas alguna religión, es justamente como verlo biológicamente, ¿no? Tal cual, sencillamente de que, pues el cuerpo fallece, ya no tiene movimiento, ya no tiene vida, bye. Ese es como un significado que le podemos ver, ¿no? Es como, pues sí, yo sí lo voy a vivir. Entonces, tener esto claro como que también nos ayuda, ¿no? Sí. En un segundo momento siento que también la parte de la espiritualidad ayuda bastante. Y a esto me refiero, por ejemplo, a darle un sentido a la vida. Y a veces, sé que a veces puedes entrar en conflicto, ¿no? De que conflicto, ¿cómo le dicen? Como esta parte crisis existenciales. Que sí, o sea, sí es válido que lo vivas. Pero este sentido de vida me refiero más como a darte como, o ponerte metas u objetivos, sí. ajá, tal cual, por ejemplo. Estos objetivos son muy individuales, ¿no? Hago mucho hincapié en esta parte. Por ejemplo, mi sentido de vida podría ser en este momento, ok, pues estar en mi servicio, brindar como mis servicios tal cual a las personas que acompaño de la mejor manera, en mi trabajo hacer lo mejor que pueda en mi trabajo, mis actividades que me tocan, y en mi familia pues ser una buena hija, brindar tanto económicamente como moralmente lo que puedo. Esos serían como mi sentido de vida, ¿no? Como el aportar yo de mis granitos de arena que puedo, hacerlo. Pero, por ejemplo, para ti puede ser algo diferente, ¿no? De que, no sé, en tu trabajo, en la escuela, ya sea. O tú, Arely, puede ser otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, también la parte de la espiritualidad nos ayuda mucho como a acompañarnos individualmente en esta parte del proceso de duelo. Y otro como puntito que me gusta agregar también es la parte de la religión, que va muy de la mano con lo que les decía hace rato. Pero aquí me gustaría también complementar con la parte de las misas, como rezar, como el tener esta idea, la creencia que tenemos de, bueno, es que el cuerpo cuando fallece,
tu alma se va a descansar, ¿no? Ya está descansando en paz. Entonces también la parte de la religión, nosotros como, bueno, yo como psicóloga y como en la parte en la que me especializo, la religión es un punto clave, ¿no? Como, ok, si le preguntas a la persona si es católica y te dice que sí, pues como apoyarte, ¿no? De esa parte de que, ok, si eres católica, bueno, es que Dios ya lo tiene con él. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces entran estos comentarios de que, ay, pobrecito, pues ya cumplió su misión o Diosito lo quería con él. Es como, me ha tocado que me han dicho eso y no se siente padre. Entonces, tener cuidado con la parte de la religión de decir, ok, ya falleció, entonces ahorita según nosotros como católicos, ¿a dónde creen que vamos? Pues al cielo, ¿no? Ya estamos descansando. Entonces, tener como esa parte de religión nos ayuda a calmar la incertidumbre de qué va a pasar después con el cuerpo, ¿no? Pero que creo que incluso en esta parte, en eso que dices de tener mucho cuidado, pensaba en que se tiene mucho que preguntar siempre, como cómo lo ve la persona, qué piensa, etcétera. Porque si tú llegas y le dices a alguien, es que ya cumplió su misión, etcétera, creo que incluso en vez de... Porque, por ejemplo, si esta persona está atravesando por esta etapa como de ira, de todo, a lo mejor puede tomarlo desde un punto en el que diga, no, pues es que entonces porque se lo llevó Dios, etcétera. Exacto. Y algo que pudo haber sido una herramienta para que la persona lo pudiera sobrellevar de una mejor manera, se convierte en algo que incluso le causa más enojo y que dificulta, ¿no? Como el elaborar ese duelo. Sí, de hecho sí tiene razón. Creo que aquí es muy importante preguntar a la persona cómo lo ve, ¿no? Para no caer en eso. Sí, y yo creo que otro punto muy importante, aparte de preguntarle, es ver el momento. Sí, o sea, también. Si la persona sigue en negación, bueno, pues a mí qué importa si es en el cielo y ya cumplió su misión, ¿no? O sea, en el sentido, pues, de que pues esa persona lo quiere aquí, ¿no? Sí. Y pues tampoco, o sea, no... Después le podrá dar paz, pero en ese momento, pues, no le ayudó, pues. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas, yo no lo había pensado de esa manera, ¿no? Como fijarte tal cual... Ahorita la persona en qué momento está pasando, ¿no? Tal vez no te dice de que estoy en negación. No, no, sino porque que también como creo que en un platicando. momento de duelo nadie se va a poner a pensar ¿en qué estoy? ¿En qué estoy? Ajá, sí, no. exacto. Sí, pero qué bueno que lo mencionas porque es muy importante también darte cuenta de qué necesita la persona en ese momento. Tal vez tú tienes todas las herramientas, ¿no? Y eres un experto en acompañar en duelo, pero siempre la persona es la que te va a dar la pauta de cómo acompañar, ¿no? Entonces, sí, tal cual. La religión siento que es muy importante. Y también, aunado a esto, como los rituales, ¿no? Que tenemos de la mano con la religión. Por ejemplo, ahorita que se acerca Día de Muertos, hay como dos tipos de personas, ¿no? Como dice el meme. Una, que sí les gusta hacer los altares, que eso les ayuda mucho como esta parte de resignificar, pero hay otras que realmente les pesa mucho, pero culturalmente lo ven como obligatorio. Y me ha tocado personas de que, no, es que acaba de fallecer tal persona y le tengo que hacer altar, pero no quiero ver su foto en un altar, o sea, eso de verdad no lo dimensionan. Y es como, ¿tú lo necesitas? O sea, ¿tú quieres hacerlo? No, pues no lo hagas. Entonces, culturalmente como que te pesa, pero ir viendo cómo separar, ¿no? Esa parte de la cultura y yo, que necesito en este momento, ¿no? Incluso, no. Sí. Okay. Incluso también en la parte de los rituales entra como la parte de visitar a esta persona, ¿no? Por ejemplo, si está enterrado o si está en un... Ay, se me fue el nombre cuando los tienen en cenizas en algún templo, en las... Ajá, sí sé cómo, pero también se me fue. No, igual. Sí, no se me fue. El catolicismo quedó. Quedé. Bueno, en esta parte, ¿no? De... Una cripta. Ajá, sí, gracias. Nos comentan en producción. ¿Qué es una gracias. Cripta. Ok, también como visitar, hay personas que me ha tocado conocer de que no puedo ir a visitarlo, o sea, de verdad no puedo. Y es como, pues no lo hagas. Porque a veces está esta idea, ¿no? De que es que ahí está su cuerpo, ahí está su alma, ahí está su esencia, ¿no? Es como, ok, si tú lo quieres ver, sí, pero si para ti es contraproducente ir a visitarlo, no lo hagas, porque luego también eso puede convertirse como en algo negativo, ¿no? Hacia las personas. Entonces, cuidar mucho esa parte de los rituales y que aquí entra mucho también la cultura, ¿no? Como el cómo lo vemos, la muerte, cómo la vemos, ¿no? Que es algo, por ejemplo, el Día de Muertos lo vemos como una fiesta, ¿no? Como que vengan a comer, ¿no? O vengan a visitarnos. El dejar lo que le gustaba a la persona. Ajá, sí, exacto. Pero aquí siempre, como usted, aquí lo hemos mencionado, ¿no? De que preguntar a la persona qué necesita y con qué se sentiría cómoda, ¿no? Sí, porque creo que también de repente a veces uno puede pensar de, incluso, ¿no? El que hayamos tenido alguna experiencia de duelo previa nosotros, a veces decimos, es que a mí me funcionó esto, a mí me sirvió esto. Y, no, es que mira, a mí me servía ir, entonces tú ve y es como bueno, pero hay que respetar que a lo mejor la persona no está lista. Y no significa que nunca vaya a ir a la cripta, no significa que nunca vaya a ir al panteón, no significa eso, significa que en ese momento no puede y está bien, ¿no? Porque es incluso bueno, te quiero tanto que te respeto y te cuido a tal grado que no te voy a exponer a situaciones que sientes que no puedes manejar en este momento, ¿no? Sí, exacto. Sí, creo que también este tipo de rituales nos ayudan mucho como a saber cómo acompañar, ¿no? A las personas, incluso también si te toca, ¿no? De que, un amigo está pasando por un proceso así,
quieres que te acompañe o quieres que te lleve o no sé, como brindar este tipo de apoyo, ¿no? Y ya por último, como en ese trabajo individual, me gustaría mencionar como en concreto lo que se puede trabajar individualmente es como esta parte de agradecerle a la persona. Este tipo de ejercicios lo trabajan mucho con cartas, pero se puede hacer como se quiera, ¿no? Por ejemplo, también puede ser un audio o hablándolo tú solo con alguien, ¿no? Pero consta como de 3 partes, ¿no? En primer momento como el agradecer a la persona todo lo que le quieras agradecer, ¿no? Por ejemplo, de que te agradezco pues el tiempo que compartimos, te agradezco lo que me regalaste, te agradezco todo, ¿no? Todo lo que me enseñaste. Lo que me enseñaste, sí, totalmente, ¿no? En un segundo momento sería como esta parte de perdonar, ¿no? Tanto perdonarle como nosotros pedirle perdón, de que, bueno, te perdono por no haber estado tanto tiempo conmigo, por no haber ido a una fiesta, no sé, lo que le quieran perdonar. Y tú pedirle perdón a la persona, ¿no? De que, oye, pues te pido perdón por tal vez en este momento no apoyarte en algún momento que me lo pediste, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Y que eso creo que también sirve mucho porque justo, y por ejemplo, sobre todo en este ejemplo en el que es como el que alguien fallezca, o que bueno, incluso puede ser en una ruptura, en cuando también se rompe como un vínculo de una amistad, etcétera, es como esta parte de soltar esas cosas que te siguen atando como al duelo desde la culpa, desde el rencor incluso, ¿no? Es como te perdono en estas cosas que a lo mejor me dolieron o me lastimaron y también me perdono a mí por los momentos en los que siento que pude haberte dado algo más o haber hecho algo más, incluso, ¿no? Como en los duelos y que también son bien delicados, ¿no? Como por suicidio, que también de repente las personas sienten mucho es que ¿cómo no supe que lo iba a hacer? O es que me llegó a decir esto y nunca dimensioné que fuera hasta este punto o hasta este grado al que llegaría, ¿no? Y que creo que este elemento que mencionas del perdonar se vuelve muy importante y se vuelve algo esencial para que la persona pueda avanzar, ¿no? Sí, y más porque se hace un poco más llevadero, ¿no? Como el saber identificar si necesito pedir perdón de algo, porque siento que el perdón como que nos detiene, ¿no? Así como, ay, es que sí quiero, pero el rencor, ¿no? Justamente, entonces sí, ayuda mucho a identificarlo. Y ya como en un tercer momento está como la parte de, pues de despedirse, y aquí yo me gusta verlo como con 2 preguntas, ¿no? Como despedirnos de ¿qué fue lo que más amé de ti? O lo que sigo amando de ti, ¿no? Pues me amo de ti que hayas sido la mejor hermana, que me hayas regalado tanto, que hayas sido tan linda conmigo, que me hayas apoyado, ¿no? Como el amar, ¿no? Como el identificar que amas y que sigues amando. Okay. Y en una segunda parte es como esta parte de qué aprendí de ti, ¿no? Justamente como decías, bueno, de ti aprendí tomar el camión, a cómo sobrellevar la vida universitaria, no sé, como cosas tan sencillas, pero siento que con esto puedes como darle un cierre y despedirte, pero no olvidar, sino más bien como adaptar tu nueva vida a esto, y creo que es de la manera más sana que podemos llevarlo, ¿no? Y tal vez no es como literal, yo le escribí bye, ya terminé el duelo, sino que realmente que nos ayuda como a verlo de una manera más amena, ¿no? Como llevar el duelo de una manera más sana. Sí, y que creo que esto, como dices, no significa que ya no duele, que creo que conforme va pasando el tiempo y conforme vas trabajando y vas sanando todo esto, creo que nunca vuelve a doler desde el mismo lugar o como con la misma intensidad, pero que creo que obviamente si uno voltea hacia atrás y hay una persona que amamos muchísimo y que ya no está, va a ser difícil, ¿no? De alguna manera, y claro que a lo mejor puede ser un tanto triste y todo, pero ya va a ser desde otro lugar, ¿no? Ajá. Sí, exacto, creo que cambia mucho, ¿no? O sea, simplemente con hacer estas acciones es como la perspectiva cambia, ¿no? Sí. Totalmente. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablábamos mucho, porque nosotros lo decimos mucho, a lo mejor porque los tres, para quienes nos estén escuchando, somos psicólogos, a lo mejor lo vemos mucho, tan simple como trabajar, sanar, ¿no? Pero no es así de simple, ¿no? Conlleva mucho, pero por ejemplo, ¿a quiénes podemos acudir o a qué tipo de profesionales podemos acudir para que nos ayuden, nos guíen y nos acompañen en estos procesos tan difíciles, ¿no? Okay. Qué buena pregunta, digo, porque a veces los duelos los vivimos como de una manera solitaria, ¿no? O así como, bueno, ahorita ya escuché estas herramientas, pues ya, ¿no? Sí. Pero a veces sí, justamente llegamos a un límite, ¿no? Así como, híjole, ya, de verdad no puedo. Y fíjate que acá hay una especialidad que se llama tanatología, que la tanatología tal cual las personas que se especializan en esto se llaman tanatólogos tal cual, y ellos, yo lo veo como de 2 como vertientes, ¿no? En las que pueden acompañar. Una de ellas es como con enfermedades terminales, tal cual, que ellos tal cual acompañan en el bien morir, que no sea transgresor, que sea como la calidad de vida que más se pueda dar. Y aquí entran los cuidados paliativos, ¿no? Que justamente es en el área donde yo estoy ahorita en el hospital, que es como, ok, si la persona ya sabes que va a fallecer, pero ¿cómo lo va a hacer, no? Porque a veces de que entubados, de que con calor, de bien que difícil, es un montón de cosas que realmente como que alargan la vida y de una manera pues fea, ¿no? Como transgresor, pues.
Y los tanatólogos ayudan mucho como a fijarse en estos elementos que puedan influir o impactar de una manera positiva en el transcurso de, pues ya del morir, ¿no? Por ejemplo, ponerle un ventilador a la persona, porque me ha tocado, ¿no? En el hospital, que simplemente con ponerles un ventilador se sienten mucho mejor, ¿no? Y son cositas que a veces no pensamos. Que parece tan pequeña, pero que llega a ser algo muy significativo para que la persona viva ese proceso o esa transición de una manera distinta, ¿no? Sí, exacto. O simplemente también los tanatólogos también ayudan con esta parte de saber quién necesita la compañía, ¿no? Por ejemplo, personas que estén enfermas de que, ay, pues es que me hace falta tener aquí a mi mamá o a mis hermanos. Y simplemente también con darles como esa compañía. O incluso también medicamento, ¿no? Para dolor de que, ay, pues es que fíjate que me está doliendo mucho la espalda, ¿no? De tanto estar acostada. Pues con eso, ¿no? Como cositas que ayudan como a la calidad de vida, ¿no? Totalmente. Pero la tanatología también se ve acompañada, pues, de personas que están viviendo un proceso de duelo. Y a esto me refiero de que son personas, por ejemplo, es como ir a terapia, pero es como ir con un tanatólogo. Pero no me gustaría que esto se queden con la idea de que un tanatólogo da consejos o que da consuelo, sino que más bien curan, ¿no? El dolor. Con esta parte me refiero a que los tanatólogos te acompañan escuchándote, pero también como resignificando el proceso de duelo, ¿no? Porque a veces tenemos estas creencias, ¿no? De que enojarte con Dios, enojarte con la vida, enojarte con todo, y los tanatólogos nos ayudan como a darle esta diferente perspectiva, ¿no? Al proceso de duelo. Incluso todo lo que ahorita les acabo de compartir es como una pequeña parte de lo que hacen, ¿no? De que, ok, a ver, vamos trabajándolo, ¿no? Vamos a ver qué necesitas perdonar de la persona, qué le necesitas agradecer, cómo te necesitas despedir de ella, ¿no? Y simplemente con que ellos te escuchen la historia de que tuviste con esta persona, te ayuda mucho, ¿no? Porque a veces sentimos que incomodamos, ¿no? De que, oh, es que falleció tal persona, pero si platico esto con mis amistades, pues ellas obviamente nomás quieren pistear y charlar de chismecitos, pero yo necesito sacarlo. Entonces, si no tenemos estas redes de apoyo, podemos contar con estos tanatólogos que ellos nos ayudan como a escucharnos, ¿no? Tal cual, todo lo que queremos expresar, que justamente se llama terapia narrativa, ¿no? Como el narrar tal cual todo, y eso ayuda mucho también en el proceso de duelo, ¿no? Como platicar, desahogarte y sacarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, tanatólogos es totalmente los profesionales que nos pueden ayudar en esto. Ok, y que creo que de repente es bien importante porque, por ejemplo, creo que un psicólogo clínico, que son los psicólogos que normalmente conocemos con el que voy a terapia, etcétera, nos pueden ayudar en el proceso y claro que nos pueden ayudar y acompañarnos, sobre todo si a lo mejor ya estamos en un proceso y el duelo es algo que se atraviesa, ¿no? Como en ese proceso, aunque a lo mejor tú fuiste por otra razón totalmente distinta, etcétera, pero que a lo mejor también el acudir con un tanatólogo, alguna tanatóloga, te ayuda justo, ¿no? También a no sé, a tener este espacio si es que no lo tenías antes. Pero, por ejemplo, ¿tú recomendarías que una persona que ya está en un proceso psicoterapéutico lo vea como en su propio proceso o recomendarías que asista también con un tanatólogo o tú, bueno, sé que va a depender de cada persona, pero tú, ¿qué pensarías? Ok, qué buena pregunta. Pues fíjate que los psicólogos como tal, pues tenemos estas herramientas, ¿no? Para acompañar a las personas. Pero hay veces que estos procesos necesitan como de esta semillita, ¿no? Como de toda la parte de la tanatología. Si bien los psicólogos sí podemos acompañar, pero sí, justamente depende de la persona. Si ya necesita como totalmente trabajar su proceso con la parte del duelo y que se sienta cómoda más con un profesional que en tanatología, adelante, ¿no? Puede como buscar esta ayuda. Pero también hay que tener mucho cuidado en que cuando se busca algún tanatólogo o alguna tanatóloga, hay veces que son personas que solamente van a cursos y estos cursos son muy comunes que no necesitan requisitos anteriores para estudiarlos. Entonces, yo les recomiendo de que si buscan algún tanatólogo o alguna tanatóloga y quieren que sea un poco más profesional, por así decirlo, que se cercioren de que es psicólogo o psicóloga. Porque, y que tiene como esa especialidad en tanatología. Sí, exacto. Porque los cursos me he dado cuenta, de hecho una psicóloga de mi trabajo me contó, ¿no? De que ya fue un curso, creo que era un diplomado, y que no pedían requisitos de ser psicólogo o psicóloga. Entonces cualquier persona, ¿no? Puede ser. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también está chido que todas las personas quieran acompañar y aportar de esa manera, pero siento que la parte de psicología le da un plus, ¿no? Bien padre. El tener todas esas bases, pues. Ajá, exacto. Entonces, sí, a tu pregunta, pues sí, ¿no? Puede ser seguir con tu misma psicólogo o psicóloga, pero si tú te quieres como centrar un poco más en ese proceso o vivirlo de diferente manera, pues sí estaría padre, ¿no? Como irte totalmente a esa área. Pero yo entiendo que a veces pues la parte de los recursos tanto económicos pues son, porque yo de hecho hubo un tiempo en el que busqué como un proceso así y pues son caros, ¿no? Y yo entiendo, digo, pues son especializaciones que requieren pues tiempo, o sea, lo vale. Pero yo sé que a veces no se tienen los recursos, entonces si estás ya con un psicólogo, pues no te va a pedir que vayas con otro, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? La persona lo que necesita y lo que pueda.
Y que incluso es esto, ¿no? O sea, ya si nos ponemos un poco más filosóficos, reflexivos, es bien difícil, ¿no? Porque no todas las personas tienen los recursos para poder ser acompañado en un proceso, ¿no? Y que incluso a veces, pues no sé, ciertos elementos como el que a lo mejor tengas que trabajar jornadas súper largas y así, incluso es bueno, a lo mejor yo estoy atravesando por un duelo tan difícil porque falleció una persona súper importante para mí, o terminé con mi pareja con quien llevaba 7 años, y, o sea, no sé, y no puedo detenerme, ¿no? No me puedo detener porque la vida me sigue jalando y porque si no voy al trabajo, no como, y es bien difícil, o sea, yo de verdad siento que es algo y que muy se complejo. junta otro duelo, ¿sabes? Porque a veces los duelos no solo se vive uno, sino que a veces son varios. Sí, en cascada, se van así en cascadita. Sí. Sí. Y bueno, ya hablamos un poquito como de qué es, en cuándo, de las etapas y de qué podemos hacer, pero a través de tu experiencia, que vemos que ya es basta, ¿qué factores crees que puedan ayudar a que se viva mejor, a que de repente pues, sea un poco más complicado? ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Uy, fíjate que hay muchos factores que influyen en cómo se vive un duelo, y siento que, bueno, yo los clasifico como en 3, ¿no? Okay. Uno de ellos es el tipo, hablando específicamente de muertes, el tipo de muerte. Siento que si es repentina, es aún más impactante. Una, porque no lo esperas. Sí. 2, porque justo como decíamos hace ratito, ¿no? De que, oye, ayer vi a esta persona, hoy en la mañana la vi, está súper bien. Entonces, este tipo de muertes repentinas, ya sea un accidente, infartos fulminantes, es como súper impactante, ¿no? Sí. Siento que eso impacta un montón. Las desapariciones. Las desapariciones también. Sí, y más porque no sabes si murió, ¿sabes? Sí, la incertidumbre, justo. Ajá, Y la que eso incertidumbre. incluso también lo vuelve bien complicado, ¿no? Porque, mira, justo como lo hablabas hace ratito, los rituales, y sobre todo como mexicanos, siento que los rituales nos ayudan muchísimo a, como que de alguna manera vas progresivamente como asimilándonos, ¿no? Obviamente puede haber 1000 factores que influyan en que a lo mejor ni eso sea como que del todo que te ayude como tanto, pues, pero siento que incluso en los casos de las desapariciones ni siquiera es eso, ¿no? Es como una incertidumbre casi eterna, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera de, bueno, o sea, realmente me despido o no, entra la culpa de, ¿y si sigo buscando o no? Porque a lo mejor si dejo de buscar me siento culpable porque siento que ya no hice más, pero a lo mejor ya pasaron 10 años y en el contexto en el que me desenvuelvo, etcétera, es tan difícil que realmente aparezca esta persona, ¿no? Que incluso eso siento que complica mucho, ¿no? El poder cerrar ese duelo. Sí. Y no sabes si estás en un duelo de muerte. Ajá. O sea, es como, no sé si estoy en un duelo de que pues solamente desapareció o si ya murió. Y que a veces en noticias, ¿no? O en películas pasa de que le hacen un funeral a un cajón vacío y que después aparece, ¿no? Es como, no manches, o sea, ya viví mi duelo y ahora viene otra vez, sí. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Como el tipo de muerte repentina. Hay otros tipos de muertes, ¿no? Por ejemplo, la esperada, que podría ser en un hospital, enfermedades terminales, que bueno, ya haces un proceso que le llaman de duelo anticipado, que es como, bueno, ya te despides de la persona. Siento yo que ese es como me atrevo a decir el más padre, ¿no? Como el tener la oportunidad de despedirte de la persona. Si bien no son las condiciones que tú quisieras que esté pasando, claro, pero tienes la oportunidad como de, bueno, ya, si ya sé que va a fallecer, bueno, pues me despido físicamente aquí de la persona, ¿no? Incluso le agradezco en vida. Exacto, sí. Y que aún tal vez te puede escuchar, ¿no? Entonces, que digo, a lo mejor es un momento difícil, claro, muy duro, muy pero complejo. creo que sí se tiene la ventaja, entre comillas, de que bueno, ahí la tienes y la puedes despedir, le puedes hablar, pueden arreglar lo que a lo mejor no habían arreglado para que ya sea un proceso un poco más sencillo. Sí. Y de hecho fíjate que eso me he dado cuenta en el hospital, porque a veces mi equipo nos interconsultan ya cuando son personas pues ya que van a fallecer, pero a veces nos interconsultan ya cuando está a punto de morir, pero a veces tenemos la oportunidad de hacer este proceso como de despedirnos con anticipación, con la familia. De hecho, el primer día me tocó que hicimos un duelo con la familia, una despedida con un señor, que era el abuelito papá de las personas que estaban ahí, y logramos, ¿no? Que se despidieran de que tómalo de la mano, dile lo que quieras decir, o sea, tal cual. No, la despedida con ellos, de verdad fue bastante ameno. O sea, las personas como falleció el señor, nosotros lo presenciamos, estamos ahí, ¿no? Pues llorando, pero llorando de una manera tranquila, ¿saben? Como que se nota, ¿no? Como esta diferencia. Y me ha tocado ver casos muy contrarios que no alcanzamos a hacer estas despedidas, se desbordan totalmente y es una diferencia abismal. Digo, no manches, cómo esta parte de la psicología que es acompañar el proceso de duelo hace la gran diferencia, ¿no? Incluso en ese momento y lo que sigue. Entonces, este tipo de duelos y este factor que influye
es bien padre, ¿no? Como identificarlo de cómo lo va a vivir la persona. Y también otro tipo de muerte que puede influir es como la planeada, que es los suicidios, ¿no? Que aquí entra mucho la culpa. Y la manera en la que vamos a vivir ese proceso, sobre todo con los papás, la familia cercana, pues, los hermanos, es como, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué no le ayudé? ¿Por qué no le hice caso? Entonces, este factor, que es el tipo de muerte, influye muchísimo en cómo lo vamos a vivir. Otro factor que influye mucho en el proceso de duelo es la relación con la persona. Ya sea que era cercano, que era lejano, que era indiferente, es cómo lo vamos a vivir. Porque me ha tocado, ¿no? De que, es que falleció mi tío hace, no sé, un año, pero era un día que no veían. Es como, bueno, o sea, sí está triste, sí va a influir en la interacción con la familia día a día, pero es como que, me la paso llorando. O sea, no es como si falleciera tu hermano, tu hermana, un amigo, ¿no? Entonces, esta parte de la relación con la persona también influye mucho cómo lo vamos a vivir. Y que incluso ahí también entra la parte de preguntar, ¿no? Porque incluso a mí me ha tocado como de que alguien me diga, no, que falleció, es como, no, amigo, lo siento mucho. Es como, no, pues que así no se llama. Como ni que la conocía. Sí, entonces como hasta en eso entra, ¿no? Sí. Aunque también hay otros casos en los que a lo mejor nosotros pudiéramos considerar que, no, pues a lo mejor es muy lejano y a lo mejor, pese a que no eran como el vínculo de sangre o lo que sea, a lo mejor era muy significativo, ¿no? Y nosotros no le estamos dando el peso que tiene para la persona. O que incluso si era cercano, por ejemplo, un tío, ¿no? Hablando de este ejemplo, pero que era cercano a la mamá, pero a ti no, y a ti te afecta cómo está tu mamá, pues eso también, ¿no? Puede influir. Entonces, sí son cositas que a veces no tomamos en cuenta, pero que sí influyen, ¿no? Sí. Y otro factor que siento yo que influye mucho es como el rol que tenía la persona que falleció, ¿no? Por ejemplo, si era tu mamá, si era tu papá, si era tu hermano, si era primo, si era amigo. Tu pareja. O sea, tu pareja. O sea, imagínate, ¿no? Que fallezca alguien así tan cercano a ti. Siento que eso también va a influir en cómo tú adaptas tu nueva vida, ¿no? Como, ahorita ya no tengo a mi hermana, ya no tengo a mi novio, ya no tengo a mi papá. Es como, híjole, ahora ¿cómo voy a hacerle para yo hacer mi misma rutina, pero sin esta persona? Entonces siento yo que esos son los 3 factores que más influyen en el proceso de duelo. Bueno, también nos gustaría que nos dijeras o que nos hablaras un poquito de manera breve cómo acompañar a alguien, ¿no? De repente creo que justo los duelos son cosas que todos hemos vivido. Yo creo que al menos un duelo alguna vez en nuestra vida, todos nos hemos o mudado de ciudad o cambiado de escuela o perdido algún objeto que quisiéramos, a una persona que amáramos con todo nuestro ser. ¿Cómo acompañamos a estas personas en esos momentos? Ok, qué pregunta tan... Digo, porque a veces en teoría nos enseñan cómo es un duelo, pero no nos enseñan a cómo acompañar. Bueno, tal vez nosotros que ya tenemos la carrera, pues sí, ¿no? Pero como este podcast, yo sé que lo escuchan personas no solo de psicología, también personas pues que de otras carreras, otras profesiones. Siento que una manera en la que podemos acompañar a las personas es siempre desde la escucha activa y desde el respeto. Siento que eso es como la base de todo, ¿no? Y simplemente con escuchar qué necesitas. Porque yo antes era como que me ponía nerviosa cuando veía a alguien llorar, o me ponía nerviosa por no saber cómo intervenir, por no saber qué técnica aplicar. Es como, a ver, espérate, o sea, antes de tener todo esto encima, toda la teoría, toda tu carrera, quítate todo eso y ponte como persona. O sea, estás acompañando a otro ser humano. Y lo que he aprendido en el hospital es preguntar siempre qué necesita la persona. Porque a veces nosotros tenemos como estos lentes de que, soy psicóloga, yo todo lo sé, yo sé. Pero realmente la persona es la que te va a dar la pauta de cómo acompañar. Entonces, yo lo que les puedo recomendar, digo, no soy una experta, pero yo lo que les puedo recomendar es siempre preguntar. Por ejemplo, si sabes que una persona cercana a ti está pasando por una pérdida, ya sea de mudanza, de muerte, de lo que sea, es siempre preguntar qué necesitas, cómo te puedo apoyar. Y ya si la persona te dice, ¿sabes qué? Platica, ¿no? Te saca todo lo que tiene que desahogarse. Y a veces entra esta duda de que no manches, ¿qué le digo? O no sé si voy a decir lo correcto. Es como, ¿necesitas que te diga algo? ¿Necesitas que te comente? Incluso preguntar eso, ¿no? Porque de repente cuando alguien nos dice algo asumimos que espera una respuesta. O un consejo, ¿no? Exacto. Sí, y a lo mejor simplemente quiere decir, esto me duele infinitamente, no sé qué hacer con esto y solo necesito tener un espacio seguro en el cual sacarlo, ¿no? Sí, exacto. Que a veces no todas nuestras amistades pueden ser esa red de apoyo, ¿saben? Me ha pasado porque, comparto personalmente. Hace 3 años falleció mi hermana en un accidente, justamente por eso les decía la parte de muertes repentinas. Y de hecho fue una de las razones por las cuales vine aquí, porque siento que honro de una manera la memoria de mi hermana hablando como de esto y poderles aportar este granito de arena de cómo acompañar y cómo me hubiera gustado a mí que me acompañaran. Y justamente me tocó, ¿no? Que hubo varias amistades o personas que se alejaban. No sé por qué, pero yo quise suponer que era porque no sabían cómo acompañarme. O como que se sentían incómodas, ¿no? De que yo a veces de verdad les platicaba y sollozaba, de que lloraba un montón.
Y yo las notaba, es como que pues incómodas, ¿no? De que no manches, ¿qué le digo? O sea, falleció su hermana y a mí nunca me ha pasado algo así. Sí. Y yo a veces lo único que necesitaba era que me escucharan. Y tal vez de mi parte, no sé, quiero pensar que tal vez a mí me faltó decir eso, ¿no? De que solamente quiero que me escuches, no te sientas incómodo. Pero bueno, creo que también era un momento difícil como para incluso Sí, saber o pensar en entender eso, que, ¿no? ajá, ¿no? Como que tener en cuenta lo que la otra persona estaba sintiendo, ¿no? Entonces, ya de la otra parte, yo les recomiendo esa parte, ¿no? De que, ok, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te diga algo, que te responda? ¿Quieres que me quede en silencio? Sí, solamente necesito un abrazo, o incluso esta parte, ¿no? De te abrazo, porque obviamente no a todos nos gusta el contacto Sí, físico, también. ¿no? Entonces también preguntar esa parte, ¿no? De, o quieres que te... A mí me acuerdo mucho que como pasó esto de mi hermana, mucha de mi familia no es mucho como de escuchar, por ejemplo, tías así, pero ellos eran mucho como actos de servicio, de que nos llevaban comida, Sí. o iban a mi casa como a ayudarnos, entonces, sí, totalmente, escucha activa y respeto, ¿no? También en esta parte del respeto entra de no asumir nada, ¿no? O Sí. incluso como si la persona está actuando de cierta manera, no juzgarles, porque desde el dolor actuamos de cierta manera, que a veces no es lo más adecuado, por ejemplo, que te aíslas, que eres irritable o que golpeas, obviamente pues ahí ya no se interviene, Sí. pero estos dos como factores siento que es muy importante tener en cuenta para saber cómo acompañar. Sí, y sobre todo también esta parte que mencionabas, ¿no? De esos actos de servicio, siento que de repente son muy importantes porque a lo mejor cuando le preguntamos a la persona que está atravesando el duelo, ¿qué necesitas? A lo mejor ni esa persona sabe qué necesita en ese momento, pero a lo mejor es no sé, es que la verdad no quiero hablar, ¿no? Y creo que a veces vale la pena, por ejemplo, ofrecerles opciones como ok, no, si no quieres hablar ahorita está bien, si después quieres hablar, sabes que voy a estar aquí cuando lo necesites, ¿no? Pero por ahorita, ¿quieres que te traiga algo de desayunar? ¿Quieres que vaya y haga el súper por ti? ¿Quieres que te acompañe a hacer esto? ¿No? Incluso en las cosas que sabías que a lo mejor hacía acompañado de esa persona, ¿no? Oye, ¿te gustaría que ahora hagas, que por esta semana haga esto por ti o que te acompañe a hacerlo, etcétera, ¿no? Incluso en los momentos de los trámites, que de repente también a veces es bien difícil cuando nos enfrentamos a un duelo por un fallecimiento, acaba de suceder esto, todavía ni siquiera como que lo estoy asimilando del todo y aparte tengo que dejar listo esto y hacer esto y eso. Bueno, quieres que te acompañe porque incluso hasta físicamente a lo mejor ni siquiera tienen la energía para hacerlo por sí solos, ¿no? O por sí mismos. Sí, siento que es como algo que nos ayuda mucho, ¿no? Como a veces necesitamos tanto en un proceso de duelo que a veces nos da pena pedirlo, ¿no? Y que las personas tengan la iniciativa también como de preguntar, ayuda muchísimo. Nos gustaría agradecerte tanto por toda la parte teórica que de alguna manera nos compartes, como por compartir tu experiencia, y no solo como profesional, sino como persona, ¿no? Creo que es algo muy valioso, creo que es algo complejo, estoy segura que también conllevó para ti mucho trabajo interno, muchas cosas que te permiten estar al día de hoy, pero te lo digo en lo personal, que creo que honras bien, o no sé, o sea, quizá no soy quien para decir honras bien o no, pero lo que quisiera decir con esto es que, te digo, a lo mejor sé que no fuimos tan cercanas como en la facultad, para quienes nos estén escuchando, compartimos una clase, ¿verdad? Sí, pero te digo, yo pues te sigo en redes, veo tu trabajo, veo lo que haces y creo que eres una persona que siempre se conduce con mucho respeto, con mucha empatía, con mucha calidez y con mucho profesionalismo. También es la razón por la cual quisimos invitarte el día de hoy, así que te agradecemos mucho por todo esto que nos compartes. Sí, yo coincido con Arely y también quisiera decirte que me parece muy valioso y justamente de reconocer que a través de lo que tú viviste, ahora lo transformaste a lo mejor en una misión y que la vives fervientemente todos los días y creo que eso está muy chido y que es muy valioso y pues muchas gracias por estar acá compartiéndonos de tu conocimiento y tus experiencias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Siento que siempre hablar de esto nos puede aportar, ¿no? Sobre todo en estas fechas que siento que es aún más pesado el vivir un duelo. Y no sé, bueno, pues yo les agradezco mucho el espacio y también me gustaría mencionar que, pues hacer hincapié, ¿no? En que cada proceso de duelo es muy individual y único. También para no compararnos, ¿no? De que es que esta persona vivió un duelo y pues no lo vivió así o no duró tanto tiempo triste, ¿no? Y es como, bueno, tú permítete como vivirlo a tu manera, a tu ritmo, a tu espacio, ¿no? Sobre todo. Sí. Y que a veces también tener en cuenta que dentro del morir, o sea, cuando alguien fallece, no solamente está implicada la persona, ¿no? Sino también la sociedad, o sea, cómo lo vivimos, cómo afecta, incluso también que hace poquito falleció la maestra Patti, que en paz descanse, cómo se vio influido, ¿no? Todo el centro universitario. Sí. Siento que los duelos se viven a veces de manera colectiva, ajá, totalmente, sí, ¿no? Claro.
y que incluso no solamente se pierde la persona como tal, físicamente, sino que también lo que se tenía con esa persona. Hablando como personalmente, los planes que tenías con ella, las expectativas, como los sueños, o incluso también como esta red de apoyo, ¿no? Que tenías, por eso los factores, ¿no? Que mencionaba. Entonces, yo les agradezco mucho este espacio para seguir como aportando mi granito de arena de esta manera, que es a veces un tema complicado, yo lo sé, o incómodo, tal vez para algunas personas, pero que existan estos espacios como de psicoeducación, ¿no? De compartir, no solamente desde la teoría, sino también de la experiencia, ayuda bastante, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho el espacio, valoro bastante que lo hagan, y yo también les admiro a ustedes, ¿no? En la manera en la que aportan, en cómo lo platican, incluso que hayan iniciado este proyecto, está bien chido, así que muchas gracias. Muchas gracias, Colet. Por último, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales para que te busquen. Te stalkeen. Ok, va, pues... ¿Instagram o Facebook? Sí. Ok, va. En Instagram estoy como Colet, COLETTE al final, .sc. Y en Facebook estoy como Colet Solano Camacho. Y Twitter no uso, pero muy poco, entonces yo creo que con esas estamos bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias también porque ustedes a lo mejor no lo saben, no lo ven, pero estamos en una lucha esta sesión con los mosquitos. Ya salimos todos picoteados, pero te agradecemos por el traslado desde Guadalajara hasta acá y por sobrevivir a esto de los mosquitos. Gracias por atreverte a hablar como de esto, que creo que es necesario, es esencial, y por hacerlo con tanta calidez. No, pues gracias a ustedes. Un aplauso. Pues muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron en este nuevo episodio de Hablemos. Nos vemos próximamente con un nuevo tema. Gracias. Bye.